Capítulo 23. Pilato interroga a Jesús. Entonces, todo el grupo se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Empezaron a acusar a Jesús diciendo: Arrestamos a este hombre porque estaba inquietando a nuestro pueblo. Él dice que no se debe pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, un rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres el rey de los judíos? Él le respondió: Tú lo has dicho. Entonces Pilato les dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían: Alborota al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato envía a Jesús a ver a Herodes. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si era de Galilea. Al enterarse de que Jesús estaba bajo la autoridad de Herodes, se lo mandó a él, pues en esos días Herodes también estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento porque había oído mucho de él y quería conocerlo desde hacía mucho tiempo. Esperaba verlo hacer algún milagro. Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió ninguna. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí, acusándolo con insistencia. Herodes y sus soldados lo trataban con desprecio. Burlándose de él, le pusieron ropa lujosa y lo enviaron de nuevo a Pilato. Antes Herodes y Pilato habían sido enemigos, pero desde ese día se hicieron amigos. Jesús, condenado a muerte. Pilato llamó a los jefes de los sacerdotes, a los líderes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre de quien dicen estaba inquietando al pueblo, pero lo juzgué delante de todos ustedes y no lo encontré culpable de ninguno de los delitos que lo acusan. Ni tampoco Herodes, porque nos lo envió de vuelta. Miren, no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces, después de azotarlo un poco, lo dejaré ir. Pero todos ellos gritaron a una voz: ¡Mátenlo! ¡Dejen libre a Barrabás! Barrabás estaba en la cárcel por haber empezado una revuelta en la ciudad y por asesinato. Pilato quería dejar en libertad a Jesús, así que les dijo otra vez que lo iba a dejar ir. Pero ellos siguieron gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez Pilato le dijo a la gente: ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo este hombre? Él no es culpable. No encuentro ninguna razón para matarlo. Por eso lo soltaré después de azotarlo. Pero ellos seguían gritando. Todos exigían que lo crucificaran. Tanto gritaron que Pilato decidió hacer lo que le pedían. Pilato dejó libre a Barrabás, el hombre que había sido puesto en la cárcel por rebelión y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Crucifixión de Jesús. Cuando los soldados se llevaban a Jesús, agarraron a un tal Simón de la ciudad de Cirene, que venía del campo, lo obligaron a cargar la cruz y a llevarla detrás de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, incluso algunas mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Jesús se dio vuelta y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Está llegando la hora terrible en que la gente dirá: afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, que nunca los han tenido ni amamantado. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros les dirán: cúbranos. Si le hacen esto al árbol vivo, ¿qué no le harán al seco? También llevaron a 2 criminales para que los ejecutaran junto con Jesús. Llegaron al lugar llamado La Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados rifaron entre ellos la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando, y los líderes se burlaban de él, diciendo: Si él es el elegido de Dios, el Mesías, entonces que se salve a sí mismo. Salvó a otros, ¿no? Los soldados vinieron y también se burlaron de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En la parte de arriba de la cruz estaba escrito: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales también empezó a insultarlo: ¿No eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿Es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences. Entonces
Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Era alrededor del mediodía y toda la tierra quedó sumida en oscuridad a las 3 de la tarde. El sol dejó de brillar y la cortina del templo se rompió en dos. Y dando un fuerte grito, Jesús dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Después de decir esto, murió. Cuando el capitán vio lo que había pasado, y alabó a Dios, diciendo: este hombre sí era inocente. Mucha gente había salido de la ciudad para ver esto. Cuando vieron lo que había pasado, se fueron abrumados del dolor. Los amigos de Jesús también estaban allí, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Todos ellos presenciaban de lejos lo que pasaba. Jesús es sepultado. Estaba allí un hombre llamado José, miembro del consejo. Era un hombre de buen corazón que obedecía a Dios y no había estado de acuerdo con lo que habían decidido ni con las medidas que tomaron. Era del pueblo de Arimatea, en Judea, y quería que viniera el reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana. Después lo llevó y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, donde todavía no se había enterrado a nadie. Era el día de la preparación viernes y el día de descanso estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a José. Vieron el sepulcro y cómo pusieron el cuerpo dentro. Después se regresaron para preparar especias aromáticas y aceites perfumados y no hicieron ningún trabajo en el día de descanso, conforme al mandamiento. Capítulo 24. La noticia de la resurrección. Muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando, cuando de repente dos hombres, vestidos con ropa muy brillante, se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Se fueron del sepulcro y le contaron todo a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. En el camino hacia Emaús. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofas respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Jesús les dijo: ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron: nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran, tenían la esperanza de que él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: no sean tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que le dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Cristo tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria?
Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia: «Quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche». Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los dos hombres se dijeron entre sí: «Con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos veía hablando y explicando las Escrituras en el camino». Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, y dijeron: «En verdad el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón». Entonces los dos hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Jesús se aparece a sus seguidores. Mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se les apareció y les dijo: «Que la paz esté con ustedes». Entonces ellos se asustaron y se aterrorizaron, pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo: «¿Por qué están asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y mis manos. Soy yo. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo». Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó: «¿Tienen comida aquí?». Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Luego les dijo: «Esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo». Jesús vuelve a los cielos. Después, Jesús llevó a sus seguidores fuera de Jerusalén, casi hasta Betania, y levantando las manos, los bendijo. Mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces, los seguidores lo adoraron y luego regresaron muy felices a Jerusalén, y estaban en el área del templo alabando continuamente a Dios.